misericordia, sabiduría y bondad que tienes con nosotros, tus humildes creyentes, en Cristo Jesús, en quien confiamos y oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Bien, estábamos la clase pasada, Julio, hablando, la última pregunta o fue, mejor dicho, si acepta que el cristiano regenerado ama la ley de Dios, pero no se salva por ella. Y tú me dijiste que era efectivo, que era cierto, que estabas de acuerdo con eso, ¿verdad? Esa fue la pregunta número 48. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar acerca del pecado original y el libre albedrío. ¿Entiendes bien tú lo que es el libre albedrío? Sí. Ok. Veamos qué es lo que sucede con ello de acuerdo a nuestra confesión. La pregunta 49. ¿Confiesas que todos los seres humanos nacemos con el pecado original? Sí, todos nacemos con el pecado original. Perfecto. Así es, ¿verdad, Pedro? Todos Sí. nacemos de una madre pecadora y de un padre pecador, querámoslo o no, digámoslo así. Y lo vemos en muchas cosas. Podemos decir que nuestra madre era muy buena, pero en realidad todos somos pecadores de alguna manera. La pregunta número 50. ¿Aceptas que el pecado original corrompe totalmente la naturaleza humana? Sí, claro. Perfecto, lamentablemente también es así, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, pero esta persona no es tan mala como esta otra, o esta otra es mejor que esta y esta es peor que esta. Es cierto, hay matices dentro de las personas, pero sinceramente la Biblia dice que basta con una transgresión a la ley para hacerte entonces acreedora de todas las transgresiones. O sea, nosotros no tenemos la creencia, como sí lo hacen otras doctrinas, de que hay pecados de mayor o de menor envergadura. La Iglesia Católica habla de un pecado venial, un pecado mortal. En realidad, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y la Biblia dice claramente que cuando cometes un pecado te hace acreedor de todos. Entonces, en ninguna parte se habla de pecados de mayor envergadura o de menor envergadura. Es cierto que en una congregación, obviamente, hay pecados que pueden resultar complicados para toda la congregación, pero nunca hay que olvidarse de que la iglesia como tal está compuesta de creyentes, personas que son llevadas al arrepentimiento a través de la obra de Cristo. No está compuesta por santos, por personas perfectas. Así es que si tú nos ves caer alguna vez en un error, la obligación, y por eso es importante estas clases, Julio, Sí. porque tú te vas a convertir no solamente en un hermano, sino que te vas a convertir en un líder y con el tiempo en un anciano, no en el sentido de mayor o menor edad, sino que se refiere a mayor o menor conocimiento. ¿Ok? Y así como yo como pastor estoy para servir a la congregación, estoy para enseñarla, estoy también para llamarla al arrepentimiento, hacerle ver sus pecados y el perdón, así también ustedes, si yo llegase a tener algún error doctrinal, por error u omisión, todos podemos cometer errores en un momento dado, ustedes tienen que llamarme también a la verdad y decirme, pastor, usted, no estoy claro con esto, a ver, puede usted estar equivocado, conversémoslo, ¿ok? Esa es la labor de todos en el fondo, de eso se trata la verdadera coinonía o la hermandad cristiana, en apoyarse unos a otros, porque recordemos siempre que la palabra de Dios que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Ok? Por eso es importante esta instrucción, la que estamos haciendo, la que yo estoy haciendo con Pedro, la que estamos haciendo contigo, es para que cada vez nosotros mismos tengamos el conocimiento necesario para un liderazgo cristiano real. ¿Ok? Y no se trata que todos vamos a ser pastores, puede ser. Si Julio alguna vez me dice, pastor, yo también quiero estudiar, quiero llegar a ser pastor, maravilloso, aquí no hay problema. Pero no es que busquemos que todo el mundo sea pastor y que sea una obligación. No. La palabra de Dios dice claramente que el que desea obispado, buena obra desea. Claramente. Pero no es una obligación, no es una
imposición. Todo lo que se hace por amor. Lo entendemos bien, ¿no es cierto? Sí, Mensaje para los dos, que es importante eso. Entonces, ya le he dicho muchas veces a Pedro, ya cuando bromeando me dice jefe, no hay jefes aquí. Aquí el único jefe está arriba, el único jefe nos mira, el único jefe es súper estricto y también amoroso y misericordioso. Pero él es el único jefe. En realidad, todos los demás estamos para servir. Cristo mismo, ¿qué dijo? ¿Vengo a que me sirvan o vengo a servir? vengo a servirle. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de él. ¿Estamos claros con eso, no es cierto, Pedro? Sí, está clarísimo. Así es, así Jefe. es. Es complicado esto, es complicado, lógicamente. O sea, el pastor tiene autoridad desde el punto de vista doctrinal, del punto de vista de la iglesia, como la iglesia que la vemos, ¿verdad? La iglesia visible, ante todas las cosas que sean comunes y que hagamos de manera pública, sobre todo. Pero no significa que no se puede equivocar en un momento. Y en ese momento tienen que estar los hermanos también para hacerlo entrar en razón y que todos perseveremos y lleguemos a ser salvos. Bien, sigo adelante. La 51. Rechazas la idea de que el hombre natural tiene libre albedrío en asuntos espirituales. Es decir, te lo pongo de otra manera para que lo tengas claro. Muchas personas dicen, no, yo elegí estar con Cristo. Yo opté por estar con Dios. Yo quiero ser cristiano. ¿Crees tú que eso es posible? Sí, ¿Sí? sí, porque el libre albedrío se refiere a eso, pues. O sea, la capacidad que nos da Dios de decidir. Ok. Pero claro, decidimos lo bueno o lo malo. ¿Sí? Está lo bueno y lo malo. Claro, nosotros creemos sinceramente que la única capacidad en la libertad que tiene el hombre es en rechazar a Dios. Es decir, Ajá. cuando a mí me lo presentan, cuando yo estudio la palabra y digo, no, esto es un cuento, esto es mentira, no, a ver, cómo todos estos apóstoles y todas estas personas que murieron porque vieron a Cristo, vieron su amor, creyeron en su palabra y murieron por su palabra, pero estaban todos locos. Todos los apóstoles estaban locos, todos los mártires que murieron por la fe, murieron por mantener la palabra de Dios y no rechazarla nunca. Estos estaban todos locos, ¿ok? Hay muchas veces que la gente piensa así, pero cuando uno lee un poquito de historia, se da cuenta de la gran cantidad, cuando la palabra de Dios dice toda esa nube de testigos, refiriéndose a una gran cantidad de testigos que dieron su vida por su fe, uno se da cuenta que la cosa es seria, que la cosa no es chiste. Pero Julio, lamentablemente, nosotros no buscamos a Dios. El Antiguo Testamento nos muestra que el hombre tenía que hacer cosas. Tenía que derramar la sangre de animales, de machos cabríos, o de tórtolas, o de cordero. La palabra de Dios nos muestra que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y Dios les hizo proeza, les abrió el mar rojo, pasaron, le cayó las aguas a todo el ejército egipcio y se murieron todos, incluyendo el faraón. Antes había hecho las 10 plagas, ¿verdad? Donde terminó matando a los primogénitos de los egipcios y a todos los israelitas que con la sangre del cordero marcaban la puerta, pasaba el ángel de la muerte y no mataba a sus primogénitos. Todo esto en visión del Salvador del mundo que habría de venir. Todo esto es una visión nublada de lo que es Cristo para nosotros. Pero sin embargo, ese mismo pueblo que cruzó el Mar Rojo, que recibió el maná del desierto, que después cuando encontró que estaban aburridos de comer pan, Dios les puso codornices para que comieran carne los cabritos. O sea, todo les parecía mal a estos pericos. Y cuando Moisés subió al monte de Sión, ¿verdad? Perdón, al monte de Sinaí, a recibir la ley, ¿qué hicieron estos pericos? ¿Te acordáis, Pedro?
construyeron un dios, un becerro de oro. Un becerro de oro para alabarlo, ¿no es cierto? Alabarlo. Y entonces hicieron... Demoraba mucho, ¿Cómo? porque Moisés se demoraba mucho. Porque Moisés se Demoraba. demoró, los perlas, todos juntaron el oro y construyeron un becerro de oro. Entonces hicieron idolatría grosera, se llama eso. Y no solamente cuando tú a veces dices algo contra Dios, eso es idolatría, pero la grosera es cuando tú levantas una estatua y la alabas y pones a otra cosa en lugar de el único y verdadero Dios. Y la palabra de Dios nos demuestra, y nosotros mismos, a veces, ¿no es cierto?, cuando tratamos de llegar a otras personas y de traerlos a la fe, que no es fácil, que el hombre natural rechaza a Dios, que es mucho más fácil rechazar a Dios, pero Dios, cuando vio todo este rechazo, cuando la Biblia nos muestra a través de toda la palabra y nos dice que no hay ninguno justo, que no hay ninguno bueno, que ninguno podía cumplir la ley por sí mismo, entonces es como, ¿te acuerdas esa parábola de la viña, donde hay un viñador que hace un lagar, que hace una viña, la siembra, la planta y después se va a otro país y la deja arrendada? Y entonces con el compromiso de que él va a mandar a alguien para cobrarle la renta por esta viña. Le manda a la primera persona, el primer siervo, y los tipos dicen, no, no le vamos a pagar a este, saquémosle la mugre al siervo, y le sacan la mugre y lo mandan de vuelta. El otro mandan a otro y más herido lo dejan todavía, le sacan la mugre. Y después manda a su hijo, diciendo, bueno, a mi hijo no le van a hacer daño, me mandarán la plata con él, pero en mi hijo no le van a hacer daño. Y estos inquilinos malos, los del viñedo, dicen, pero este es el heredero, matémoslo. Y así nos quedamos con esta cuestión y ya toda esta viña va a ser nuestra. Y lo matan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el hombre que había construido esto? Vuelve con un ejército, los saca, los lanza fuera y obviamente le da a otros la viña para que otros la administren y le den buen fruto. Y eso es lo que Dios hizo con Israel, con los israelitas, con los judíos. No lo rechazaron, no lo aceptaron, lo crucificaron incluso. ¿Ok? Entonces, ahí entonces se empezó a predicar también a todos los gentiles, para que el arrepentimiento llegara a todos como a Abraham se le había prometido, a todas las naciones, a todos los pueblos. Entonces la palabra de Dios nos da cuenta de que no es que nosotros aceptemos a Dios, no es que nosotros busquemos a Dios, sino que verdaderamente es Dios el que nos busca a nosotros. La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que nos salvara aún cuando nosotros éramos pecadores. No cuando somos buenos, cuando somos santos, sino cuando somos pecadores. Entonces ahí nos damos cuenta que nadie busca a Dios sinceramente, sino que Dios es la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que la fe es por El oír. el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces verdaderamente es la palabra de Dios la que produce la fe en nosotros. Es la fuerza del Espíritu Santo desde nuestro bautismo el que nos produce el cambio. Es decir, Dios hace todo por nosotros. El verdadero libre albedrío, la única posibilidad que tiene el ser humano es de rechazar a Dios, de decir esto es una mentira, esto es una falsedad, esto no es verdad, estos son pajaritos de colores, por tanto yo no creo en esto. Yo creo en que después de esta vida no hay otra, por tanto lo paso chancho, ¿cierto? ¿Para qué voy a estar siendo bueno? Voy a joder al que sea, voy a tener 20 mujeres, me da lo mismo, voy a hacer todo lo que quiera, porque después de esta vida no hay otra, pues cabrito, ¿cierto? Ese es el pensamiento, Julio, de mucha gente, ¿te das cuenta? Entonces la verdad es que sinceramente la Biblia nos muestra que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Él, a través de su palabra, produce la fe. Mira lo que tú dijiste el otro día, me acuerdo perfectamente. Tú dijiste, y mi hija me dijo que había una iglesia que tenía una creencia diferente, que entregaban la palabra de Dios, y
al verla a ella, que creía de verdad, me motivó, me sentí llamado a la fe. ¿Dijiste eso? No, no con palabras Sí, iguales, sí, pero sí, creo que lo sí, estoy diciendo medianamente sí, bien, ¿no es cierto? sí, Entonces fuiste tú sí. el que dijiste, no, yo voy a buscar a Dios y voy a hacer que toda mi familia la encuentre, o por la gracia de Dios primero movió a tu hija y después ella te Ujú. movió a ti. Sí, ¿Quién es el que sí, mueve entonces? Dios. Sí, 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 sí. ¿Te fijáis que No, con argumentos, Julio, con argumentos? claro, claro, con argumentos. Yo no te voy a obligar a creer en nada que yo te diga esto es así porque es así. Yo soy un pastor que presenta argumentos para todo. ¿No es cierto, Pedro? Tú ya me conoces ya. Sí, está clarito. Y argumentos convincentes, claramente. Sí, 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 no, así, viéndolo bien, sí, así, así, Sí, lo que así, no hay nosotros hacemos, como, claro, lo que nosotros hacemos es que después que Él nos mueve, nos remece, nos mueve para todos lados, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que somos pecadores, nos damos cuenta del gran amor de Dios, todo lo que hace por nosotros, y queremos cambiar, claro que sí, queremos cambiar por el amor que Él nos da. Antes no, antes pecar es rico, po. Si pecar es rico o no, pero ¿para qué estamos con cosas si es verdad, po, hombre? ¿Ah? Si uno no lo pasa mal cuando peca, lo pasa bien, momentáneamente, claro, muchas veces después uno dice en realidad, ¿qué me está dejando esto? ¿Qué me deja defraudar a otro o hacerle mal o quitarle la plata? No, esto no es bueno. En cambio, cuando yo me la gano con el sudor de mi frente y me saco la mugre, estoy contento. Digo, esto me lo estoy ganando y esto es mío. Este es mi trabajo, como Dios lo dice. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hay diferentes formas de ver las cosas, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta de que es bonito que uno se gane las cosas, que uno ame a su esposa y de repente sea capaz de decirle no a otra, no, simplemente. ¿Ok? Porque yo amo a mi esposa. No me interesa andar en un nido o en otro dejando polluelos. Mantengo esta visión. Este es el amor de mi vida y así Dios lo quiere en el matrimonio. ¿No es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas buenas que nos da la palabra de Dios que finalmente uno quiere, busca eso. Pero después que Dios te motivó, después que Dios te movió. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Perfecto. sí, Ahí lo ahondamos, ¿ves? Ahí lo profundizamos. Y hay cosas que voy a profundizar inmediatamente y me voy a detener un poquito más en las cosas que... sí. Pero no te digo, jamás te voy a decir, Julio, no, Julio, está mal, estás equivocado. No, te voy a dar argumentos para que pensemos, para que reflexionemos, para que nos demos cuenta de cuál es la realidad en realidad. ¿Ok? Ujú. Sigamos, Julio, sigamos. Eh, La 52 dice, ¿reconoces que el hombre caído está muerto espiritualmente? No, no está muerto espiritualmente. El hombre caído, el hombre al cual Dios no lo ha llamado, el hombre que se mantiene en su pecado, ese hombre está muerto Ah, espiritualmente. bueno, sí, sí. Sí, ¿verdad? No. El hombre regenerado, el hombre que cree, que Mm. tiene fe, por Cristo somos santos. Por Cristo tenemos salvación, aunque sigamos pecando, aunque sigamos cometiendo errores en la vida, pero si tengo fe, Cristo murió por todos mis pecados. No quiero pecar. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pablo, perdón, Pedro? ¿Te acuerdas que a ti te gusta esa frase? La que dijo Pablo. Hago lo que no quiero, Lo malo que no quiero, pero lo hago. Y en lo cambio, bueno que quiero hacer, no lo hago. No lo hago. eso es lo que, y eso es lo que hacemos nosotros. Aunque creamos en Cristo, aunque estemos regenerados, lo malo que no quiero hacer, muchas veces eso hago, lo bueno que no quiero hacer, lo Porque bueno quiero. que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ese es el problema de los cristianos, que Cristo lo dijo cuando él estaba en el huerto de Getsemaní y los discípulos se quedaban dormidos y él estaba triste porque él sabía que iba a morir, que tenía que sufrir y quería que los discípulos lo acompañaran. Se fue a orar, volvió, estaban durmiendo. Les dijo, oye, chuta,
¿Me quieren o no me quieren? Pues cabritos, si dicen que me están apoyando, que son mis discípulos, les estoy pidiendo que oren conmigo, que... y volvió de nuevo, estaban durmiendo de nuevo. Pucha máquina, ¿no? Entonces, ¿quién les dijo? El espíritu está presente, pero la carne es débil. Y eso es lo que nos pasa a todos los cristianos. La carne es débil, pero sabemos que si tenemos fe en Cristo como nuestro Salvador, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, de verdad, el hombre está muerto, un muerto espiritual. La Biblia lo dice así, de hecho. ¿Puede buscar la salvación un muerto? ¿Un muerto puede hacer algo por él? Bueno, lo que pasa es que este concepto no lo tengo así como que muy, no claro, porque cuando hablamos de caído, cuando es un hombre caído, ¿no? Y muerto espiritualmente, se supone que el caído no tiene repago, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, Adán y Eva cayeron Pecado. y fueron, sí, en el paraíso. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los echó. ¿Y por qué los echó? ¿Por qué los echó del Por- paraíso? Porque cometieron pecado, pues. O sea, No. lo Desobediencia. desobedecieron. Sí, o sea, obviamente los desobedeció, pero fíjate que qué raro es Dios, ¿ah? ¿eh? Adán y Eva se escondieron porque habían pecado y se sentían y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el mismo pecado ya creó la morbosidad. Entonces, antes ellos andaban en pelota tranquilamente, desnudos, por todos lados, no había problema. Pero cuando cayeron en pecado, uy, se tapaban. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Les hizo ropa con pieles de animales y se las dio. Imagínate, o sea, Dios todavía, cuando nos sentimos mal por nuestra desnudez, Él nos proporciona todo. Y es cierto que castigó a Adán y Eva, por supuesto que sí, porque Dios siempre, el pecado tiene una paga. La paga del pecado es la muerte. Nosotros morimos, pero resucitamos en Cristo porque Él murió por nosotros y nos libra de todo pecado. Él no tenía pecado, por tanto Él resucitó y fue primicia para nosotros, para nuestra resurrección. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en el huerto del Edén habían dos árboles. Estaba el árbol del cual comió Adán y Eva, que era el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Pero había otro árbol, ¿se acuerdan? Que lo diga Julio primero. No me acuerdo. ¿Cuál era el otro árbol? Pedro, De la vida. el árbol de la vida. ¿Y por qué Dios los echó entonces, Pedro? Porque si hubieran comido del árbol de la vida serían inmortales. Serían eternamente pecadores, no habrían tenido salvación. ¿Eh? ¿Me entiende el punto? Por eso los echa Dios. Y pone un querubín con una espada para que ellos no se vuelvan a meter y coman del árbol de la vida. Porque ya ellos al comer el árbol que Dios les dijo que no comieran, el de la sabiduría, del bien y del mal, lo habían desobedecido. Pero habían puesto el pecado en su cuerpo. Y entonces iban a morir en pecado y se iban a perder. Y Dios dispuso en algún momento de la creación, la Biblia no lo dice, ¿ok? Pero en algún momento de la creación, Satanás se rebeló y Dios inmediatamente confirmó a todos los ángeles en maldad y en bondad. Creó a sus ángeles, que fueron los leales, y a los demonios los expulsó y los mandó a un lugar, al infierno, ¿verdad? Ese infierno fue creado para la muerte eterna. Todos vamos a morir dos veces, verdaderamente, o más bien una vez, los cristianos. Los cristianos vamos a morir una vez y en el día final Cristo nos llama y si nos dice, Dios permita, por fe en Él, a la derecha vamos a estar tranquilitos. Si nos dice a la izquierda, estamos jodidos. ¿Ok? Porque nos vamos a ir al mismo lugar que Dios destinó a los ángeles que confirmó en la maldad, al infierno.
Esa es la verdad, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando Dios expulsó a Adán y Eva, era porque en Génesis 3:15 les dio la promesa del Evangelio. Les dijo, eso se llama el protoevangelio, les dijo en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a venir el que iba a pisar la cabeza de la serpiente y ésta le iba a morder en el calcañar. ¿Quién iba a pisar la cabeza de la serpiente? Cuando le pisan la cabeza es para matarla, ¿cierto? Ese iba a ser Cristo, que iba a vencer al demonio. Y mientras tanto, el demonio, que es simbolizado por la serpiente, iba a morder en el calcañar, es decir, iba a hacer sufrir a Cristo, su pasión, su muerte, ¿okay? Cargando todos nuestros pecados, también iba a hacer sufrir a la iglesia. Eso es lo que significa esos textos. ¿Te das cuenta la honda trascendencia que tiene esto? Muchas personas dicen, claro, fue echada por el pecado, pero no es así. Fue echada por amor, por el amor de Dios, porque Él no quiso que esos pecadores comieran del árbol de la vida y fueran eternamente pecadores y fueran echados al infierno, porque ahí se hubiera terminado toda la raza humana. Toda la raza humana se hubiera ido al infierno con Satanás y Él hubiera ganado finalmente. En cambio, Dios echó a Adán y Eva del paraíso porque no quiso que comieran del árbol de la vida y entonces les mandó el Salvador en Cristo y así nosotros podemos obtener la salvación eterna. ¿Te das cuenta de cómo es la historia realmente? ¿Te la habían contado de esa manera o no? No, no. Así lo dice Génesis, de hecho, no lo digo yo, ¿ok? Pero es la manera, en el enfoque verdadero de la historia, que es así. Dios en todo momento, desde que nos vistió a Adán y Eva, porque ellos sintieron su desnudez, después los expulsó del paraíso para que no comieran del árbol de la vida, en todo momento todo lo que hace Dios es por amor a su humanidad, nunca por hacernos daño. El único aquí que hace daño, que mete la cola y que deja la embarrada en todas partes, adivina quién es. Demonio. El demonio, ¿cierto? El demonio que está metido allá en tu país y que está en todos los líderes del gobierno, lamentablemente. Que se meten muchos políticos corruptos que van haciendo que los países se pierdan, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mismo demonio que se mete en nosotros cuando hacemos cosas que no queremos hacer. Eso bueno que queremos hacer no lo hacemos y finalmente lo que no queremos hacer, eso malo, eso es lo que hacemos. ¿Sí? ¿Le queda claro, Julio? Sí. Sí, no, y después voy a revisar bien esto que usted me está diciendo, pues volverlo a revisar. Sí, pues veámoslo y si quiere que hagamos una clase más profunda, la hacemos, pero yo le doy todas las bases para que usted entienda y todas estas preguntas que usted no tiene claras, yo se las aclaro para que usted se dé cuenta que es la verdad. Ese es el objetivo de esta clase, sí. Por eso nosotros decimos que uno puede tomar la Santa Cena para perdición o para salvación. Imagínate que yo lo tomo como los fariseos, que yo digo, no, yo soy, discúlpenme, pero yo soy mejor que ustedes dos. Entonces cuando yo tomo la Santa Cena la tomo a otro nivel, pues Dios me ha hecho bueno, mire, me hizo pastor, las cosas que ha hecho Dios conmigo. ¿Te imagináis que yo tomara la Santa Cena así? La estaría tomando para perderme, para irme al infierno. Entonces por eso Dios quiere que aprendamos, que entendamos qué es lo que dijo Cristo en la gran comisión. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el mensaje de Cristo verdaderamente, enseñándoles la verdad. Porque ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Qué nos va a hacer libres? La verdad, ¿no es cierto? La verdad os hará libres. Entonces, eso es lo que queremos y por eso es importante estas clases, Julio, para que tú te des cuenta después, ¿no es cierto? Sí, no estoy perdiendo el tiempo, no me están diciendo cosas por nada, verdaderamente estamos hablando con la palabra de Dios. Hay algunas iglesias que le dan la Santa Cena al que llegó, entró, tómela. Un acto muy bonito, muy elegante, pero no, bueno, verdad que no se tiene ese conocimiento, pues. ¿Qué pasa en esa iglesia? ¿Qué es lo que pasa ahí que no sé? Bueno, ¿qué pasa con estos creyentes que
que reciben la Santa Cena sin ningún conocimiento de lo que están Exactamente. haciendo. De lo que Exactamente, están- y bueno, y eso es lo que dijo Cristo. Lamentablemente, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso la falsa doctrina hace caer a tantas personas. Pero tenemos la verdad, si la verdad está en las escrituras. El problema es que mucha gente solamente escucha a alguien, voladores de luces, lucecitas de colores, cosas maravillosas, pero no leen la palabra de Dios. Ah, no, es que a mí me motiva, que a mí me da el espíritu, pero no leen la palabra de Dios. Ah, se quedan con el show, ¿ok? Como Macho. las películas americanas, ¿no es cierto? Que de Paramount y todo, que nos ponen efectos especiales, música, y uno las ve, maravilloso, lo pasé re bien viendo esta película, ¿ok? Pero verdaderamente el contenido a veces, bueno, es diversión nada más. Y eso es lo que Sí, hacen lamentablemente, Julio, muchas iglesias. Te divierten, pero te dicen, Julito, tenés que dar el diezmo, cabrito. ¿Ah? Y no te podía atrasar, eso es lo importante aquí. Pero la salvación queda de lado. Finalmente es un club social, no es verdaderamente una iglesia cristiana. sí, Lamentable, pero así es, pues, Julio. así es, de verdad que sí. Y por eso que nosotros tenemos que evangelizar. Tenemos que, el que nos quiere escuchar, el que no quiere escuchar, no nos complicamos. Si es Dios, ¿saben lo que le dijo Moisés al Señor cuando el pueblo se rebelaba y se rebelaba contra Dios y contra Moisés? ¿Qué es lo que le dijo Moisés a Dios, Pedro? ¿Te acuerdas? Es tu pueblo, Señor. Es tu pueblo, Señor. Moisés le dijo a Dios, es tu pueblo, tú lo elegiste, tú los sacaste desde Egipto, tú los hiciste cruzar por el Mar Rojo, tú les diste maná y les diste codornices para alimentarlos. Es tu pueblo, Señor. Si tú los aniquilas, porque en un momento Dios les dijo, cuando pasó esto del becerro de oro, mira, Moisés, voy a hacer de ti una gran nación, lo mismo que prometí a Abraham, pero a estos pericos los voy a sacar de la faz de la tierra porque son idólatras, porque son una porquería, porque no entienden. Pero Moisés les dijo, es tu pueblo, Señor, y tú vas a hacer que los que están en Egipto escuchen que tú aniquilaste, los sacaste de Egipto, hiciste prodigios y maravillas para aniquilarlos. ¿Qué es lo que van a decir los demás de ti, Señor? Del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Moisés era choro, si no era nada, cualquier persona. Es interesante leer la Biblia, si aquí las cosas no son tan fáciles. ¿Ah? Si ustedes se me portan mal, cabritos, yo voy a decir, es tu pueblo, Señor. Tráelos tú la verdad, porque yo ya he hecho harto por ellos ya. Y si Y es al además, revés, hagan lo mismo ustedes, por favor, por mí. pastor, además Moisés se ofreció a él para recibir la ira de Dios. O sea, todavía el corazón de Moisés estaba tan clarito, tienes toda la razón, que se ofreció él como un holocausto para aplacar a Dios y que no exterminara al pueblo, porque finalmente era Dios el que iba a quedar mal ante los egipcios y ante todos los que vieron los prodigios y las maravillas que hizo Dios para salvarlos. Por eso es tan bonito estudiar la Biblia, porque uno va viendo ahí todo lo que hace Dios por nosotros. Y lo único que hacemos nosotros son puras embarraditas. Lamentablemente. Ya, sigamos con esto. Gracias, Pedro. Esa es ve que aquí estamos estudiando con el vicario y le sirven los estudios, ahí uno se da cuenta que va avanzando en estudio y eso es lo importante, de a poquito, con calma, cuesta pero se avanza. Sigamos con la pregunta 61. ¿Crees que el Espíritu Santo obra a través de la predicación y la enseñanza de la palabra? Sí, De todas maneras, claro. ¿verdad? Eso es una gran verdad. Recordemos siempre lo que yo les digo. Cristo dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que sale de mí se pierde, se seca, se pudre, se muere. En cambio, los que estamos conectados a la vid, o sea, por la palabra de Dios nos conectamos a Cristo, esos vamos a llegar a vida eterna. Por eso es tan importante estudiar la palabra. Como ya te dije, Julio, no es que tengamos que estar en la iglesia todos los domingos. No. Si tenemos un problema, ok, pero constantemente. Y bueno, tenemos la suerte nosotros todavía de que si no podemos ir, tenemos el culto grabado y lo podemos ver
y podemos aprender de la palabra de Dios a través de eso. Dios hoy día nos ha dado la gracia de tener todas estas posibilidades. Imagínate el que lo rechaza, el que rechaza todo lo que Dios le está dando como posibilidades para su salvación. Terrible. La 62, Julio, acepta que la palabra tiene poder para convertir corazones. Sí, claro. De todas maneras, ¿no es cierto? Y no hay nada más. Nosotros decimos a veces con Pedro, ¿qué hacemos para que llegue alguien? ¿Qué hacemos? Vamos acá, vamos allá. Y de repente llega Julio Atencio. ¿Y cómo llegó este señor? Ah, es que yo pasé por aquí, yo pasaba por aquí. Imagínate, uno trata de buscar personas y es el Espíritu Santo el que mueve a las personas. Imagínate la tremenda historia, pues, Julio. Fuiste movido por tu hija. Finalmente tenías una iglesia luterana, confesional, doctrinal, de sola escritura, tan cerca tuyo. ¿Cómo Dios hace las cosas? Es la gracia de Dios la que nos mueve, ¿o no? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí. Yo no tengo la iglesia seguramente en la esquina que están saltando y les está dando el espíritu y hacen un show. Tienen mucha más gente que nosotros, estoy seguro. Y hay muchas veces que hay personas que incluso han propuesto, pero hagamos algo. Hagamos llover oro del cielo, hagamos algún show. No. Dios no quiere eso. Dios quiere que prediquemos su palabra, porque finalmente es la palabra de Dios la que llega a los corazones y la que mueve a los que son verdaderos creyentes. No a los que hacen show, no a los que van por... la Biblia misma demostró, hay muchos que estaban con Cristo, porque Cristo multiplicó panes y peces, porque les dio de comer. Entonces dijeron, oye, aquí está la papa, po. Sigamos a este señor, lo hacemos rey, y él va a multiplicar panes, peces, va a multiplicar corderos, vacas, y va a hacer de la uva, va a tocar el agua y va a hacer vino. Chuta, vamos a tener una vida fabulosa. Entonces muchos estaban siguiendo a Cristo por los panes y los peces. En cambio hay otros que verdaderamente lo siguieron por fe. ¿Cuántos quedaron con Cristo cuando Cristo fue crucificado? Bueno, poquitos. Ni uno, Julio. Todos se escondieron. El único que estuvo presente en la crucifixión de Cristo fue Juan. Así lo dice la Escritura. Mientras que Pedro, después de negarlo, corrió despavorido porque Dios se lo había vaticinado, que lo iba a negar 3 veces antes que cantar el gallo. Y cuando lo negó, se puso a llorar y se perdió. Y todos los discípulos, recordemos que después, en la resurrección, están todos escondidos en un cuarto, cerrado con llave, y Cristo entra a ese cuarto que estaba absolutamente cerrado, porque tenían miedo. Porque era normal, habían matado a su maestro y ellos tenían miedo de que los mataran a ellos. Si es cuando el Espíritu Santo llega en Pentecostés, que ellos son capaces de predicar, que ellos ven la verdad de la palabra de Dios, que cambia sus corazones y que realmente demuestran su fe, todos, siendo muertos por la predicación. Solamente se salvó uno que llegó a ser anciano. ¿Cuál? Juan, ¿verdad? Que fue exiliado a la isla de Patmos. Juan, que escribió el Evangelio de Juan y que también escribió el Apocalipsis. El único que estuvo con Cristo al lado en la cruz y que Cristo le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Se acuerdan de eso? Uno de los dichos de Cristo fue Juan, el que estaba ahí, que le dijo que en el fondo le cuidara a su madre. ¿Qué le pasaba a las mujeres que quedaban viudas y sin hijos en aquella época? Les quitaban todo, les quitaban la herencia, les quitaban la casa, les quitaban todo. Y finalmente tenían que ir a pedir limosna a la sinagoga. Eso era lo único que les quitaba. Por eso Cristo le dice a Juan, ahí está tu madre. Y a Juan le dice, al revés, perdón. A Juan le dice, ahí está tu madre, y a María le dice, ahí está tu hijo. Y entonces la deja asegurada para que no tenga que ir a pedir limosna. Y Juan era el único que estaba al pie de la cruz. Y fue el único que llegó entonces a ser un anciano. Y exiliado en la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis.
Interesante las historias bíblicas. Sí, interesante. Todos los demás huyeron. Bueno, Juan también huyó. De hecho, se dice de que cuando los soldados apresaron a Jesús, uno huyó desnudo o en paños menores. Ese mismo era Juan. Juan tiene toda una historia despavorida ahí, no hallaban qué hacer, pero los soldados iban con lanzas, espadas y con todo el tema. Sigamos. Los soldados romanos eran la maquinaria de guerra que arrasaba todo en aquella época. Eran Sí, como si hubiéramos tenido tanquetas aquí en este minuto, ¿no es cierto? Y nosotros fuéramos con palos a luchar contra tanquetas y contra bazooka. ¿Qué haces tú con eso? Nada. Eso es lo mismo que sentían los discípulos de Cristo cuando llegaron los soldados romanos con sus vestiduras, con sus cascos, con sus yelmos y con sus escudos y con las espadas. Era complicada la cosa. No era cosa de ir a pelear con los puños o con un palo. Sigamos, Julio. La 63. ¿Rechazas la idea de que la conversión ocurre sin medios externos? O sea, que tienen que estar los medios de gracia, la palabra de Dios, a través del bautismo y a través de la Santa Cena, para que la conversión sea real. este, ¿me repite la pregunta? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Rechazas la idea de que la conversión, o sea, el cambio a creer, ¿no es cierto? Eso es convertirse, la conversión, ocurre sin medios externos? O sea, nosotros decimos que solamente los medios de gracia, que son como las tuberías que llevan la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena, son los que convierten a la persona, los que lo hacen ser realmente un cristiano. Si la persona no es bautizada, si la persona no escucha la palabra de Dios, que es el medio de gracia, porque la Biblia dice que la fe es por el oír. Entonces, sin palabra de Dios, decimos que no existe conversión. Sin palabra de Dios no existe conversión. Exacto. Sí, sí, con la palabra de Dios existe conversión. Solamente la palabra de Dios convierte. Sí, sí, Exacto. Estamos de acuerdo en eso también. sí, Sin la palabra de Dios no existe conversión. Justamente. exactamente. La 64. ¿Reconoces que la palabra debe ser predicada tanto en ley como en evangelio? Sí, De todas maneras, ya lo dijimos ya. La ley nos lleva al arrepentimiento. El evangelio nos lleva a la fe, a la salvación. ¿Ok? Pero si solamente predicamos evangelio, las personas van a ser fariseos. Van a ser generación de víboras, sepulcros blanqueados. Porque no van a reconocer su pecado. Van a pensar que son mejores porque son creyentes, porque son cristianos, porque asisten a la iglesia. Y eso no es así. ¿Ok? Uno sigue siendo pecador y tiene que reconocer sus pecados para llegar al arrepentimiento. Y solo a través de Cristo conseguimos salvación. ¿Ok? Bien. La 65. ¿Aceptas que donde se predica el evangelio puro, ahí está la iglesia verdadera? sí, Sí, porque ya te lo dije, ya un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando hay falsa doctrina, lamentablemente ahí no está la iglesia verdadera. Ahí, aunque la palabra de Dios dice que aún de todas las iglesias va a salir un remanente santo. Nosotros decimos que incluso en la iglesia católica, por ejemplo, a pesar de que dicen que interceden los santos, que intercede María, hay una incongruencia afortunada, que todavía predican a Cristo como el Salvador. Y los que creen que Cristo es el único Salvador para vida eterna, esos van a ser salvos, aunque estén en una iglesia que predique cosas falsas. Lamentablemente hay personas que se pierden, que creen, no, es que la Virgen María tiene que ser la intercesora, porque como ella es la madre de Cristo, entonces ella intercede por nosotros. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y vemos que Dios mismo baja, se hace humano para poder salvarnos. Nadie más. No hubieron santos que hicieron lo mismo, la Virgen no hizo lo mismo. La Virgen es una mujer que por gracia fue la madre de Dios y se salvó porque creyó en Cristo como su Salvador, igual que nosotros. Claramente. O sea, claramente. Pedro, ¿la Virgen María es santa?
Sí, es santa. Por supuesto. Es Sí. santa porque creyó en Cristo como su Salvador. No es santa porque ella no cometió pecado. No es santa porque puede interceder por nosotros. Es No, santa porque confió en Cristo como su Salvador, al igual que nosotros. Y al igual que todos los que son santos, que han muerto antes que nosotros, muriendo en Cristo como su Salvador. Tan simple como eso. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Estamos claros, Julio, con eso? Sí, Perfecto. Bien. Eh, ¿Entiendes que la palabra es eficaz por el poder del Espíritu Santo, no por elocuencia humana? Es decir, te lo digo de otra manera. Mi predicación de todos los domingos los lleva a ustedes a la salvación. No porque yo soy el pastor Mario. No porque yo soy una buena persona, porque de hecho no lo soy. Soy un pecador igual que ustedes. No porque yo soy, no sé, más gordito, más flaquito, más alto, más bajo, más lindo, más feo. No depende de mí. No es el que predica. Es lo que se predica lo importante. Y lo que se predica siempre es a Cristo. Todos los apóstoles, cuando hacían una sanación, hacían un milagro, resucitaron a personas, incluso, ¿no es cierto? Pedro resucitó a una persona, Pablo resucitó a un muchacho que se cayó de la ventana, que se quedó dormido y se cayó y murió. Pedro le curó el pie a un hombre en la sinagoga, su primer milagro. Todos estos milagros lo hacían en nombre de ¿quién? Cristo. Nadie dijo, yo Pedro hago que tú te... No, todos los discípulos entendieron que todos los milagros y todo lo que se predicaba en nombre de Cristo. Y todo le dio hecho de los autoridad. apóstoles nos demuestra eso. No hay ningún milagro que se haga en nombre de Pablo, en nombre de Pedro o en nombre de cualquiera de los discípulos o de los apóstoles. ¿Ok? Todos los milagros se hacen en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante eso, ¿no? Sí. Entonces la palabra es eficaz por el poder del Espíritu Santo, no porque la diga yo, la digas tú, la diga Pedro. Somos simplemente la palabra, las escrituras dicen que somos vasos de barro con el poder precioso del Evangelio. Esa es la fuerza, ahí está la fuerza. Nosotros somos vasos de barro porque caemos y nos hacemos trizas. No somos nada en realidad, pero tenemos el poder en nuestro interior. Es como el líquido que está dentro de nosotros, ¿verdad? Que es lo importante. ¿Qué te quita más la sed? Perdón. ¿Un vaso de oro? ¿Un vaso de plata? ¿Un vaso de cristal? ¿O un vaso de plástico, Pedro? ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que me quita la fe? ¿Qué te quita más la sed? ¿Un vaso de oro? ¿Un vaso de plata? ¿Un vaso de cristal? ¿O un vaso de plástico? Pero ¿de qué se estamos hablando? La sed ¿Te espiritual. la sé, no? La sé. Todos los vasos me sirven, po. ¿Cómo? Todos los vasos me sirven para quitar la sed. La Todo. pregunta mía fue otra. ¿Cuál te quita más la fe? ¿El Ah, vaso la de fe. oro? ¿El vaso de plata? ¿El vaso de cristal? ¿O el vaso de plástico? Que me quita la fe. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? ¿Cuál de todos los vasos me quita la fe? El ¿Qué vaso de opinas oro. tú, Julio? A ver. Vaso de oro. El vaso de oro. No sé. Ningún vaso, Pedro, te Ningún quita la vaso. sed, porque Eso lo que puedo te pensar. quita, porque lo que Eso me te quita quita la la fe. sed es el agua que está dentro del vaso. Eso es lo que quita la sed. ¿Entiendes? Sí, todos los vasos me sirven. Todos los vasos y ninguno. El vaso da lo mismo. Puede ser un plato, podéis tomarlo con las manos, da lo mismo. Lo importante es el contenido. Entonces, mientras que alguien predique la palabra de Dios, nosotros creemos que aunque hubiera venido Hitler a predicar la palabra de Dios y predica la verdadera palabra de Dios, la vamos a escuchar y la vamos a creer, independiente el que sea. ¿Ok? No importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. ¿Me entienden? A lo que me refiero. Entonces ningún vaso te quita la sed, es el agua lo que te quita la sed. El mensaje de Cristo que está en la palabra de Dios es lo que te da santidad, pureza,
justicia. No que yo lo haga, no importa que tú lo hagas, no importa que Julio lo haga, lo importante es que el mensaje sea verdadero. ¿Entiendes? Sí. Ok. Tú también, Julio, ¿verdad? Qué pregunta más Sí. capciosa. Una pregunta fácil, Pedro. Sí, si lo hubiera entendido, en realidad, el agua, no los vasos. Está Exacto, claro. ese es el fondo. Olvídate de los vasos. Da lo mismo tomar en un vaso de oro que en un vaso de plástico. Si no hay agua, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de sed y te vas a morir con un vaso de oro o con un vaso de plástico. ¿Y qué vas a hacer con eso? Van a encontrar después al lado de tu esqueleto un vaso de oro o un vaso de plástico. No sirve. Es el agua el que te quita la sed. Y eso es la palabra de Dios. Él es agua viva, el agua que te quita la sed definitivamente. Es el pan que te alimenta y del cual no vas a tener hambre jamás. Eso es lo que dijo Cristo. Sigamos entonces. Eh, ¿Confiesas que la lectura y el estudio de las escrituras son medios por los cuales Dios nos fortalece? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Está claro que sí. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando se nos enseña la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios hizo todo por nosotros. Imagínate lo que escuchamos, por ejemplo, el domingo pasado, el hermoso evangelio, ¿ok? En el cual esta semana vamos a escuchar acerca del bautismo de Cristo. ¿Por qué Cristo se bautizó? Vamos a ver eso. ¿Qué implica para nosotros eso? ¿Ok? Si él no tenía pecado y el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces vamos a ver qué es lo que significa eso este domingo. Julio, ¿rechazas cualquier doctrina que menosprecie la importancia de la predicación? Ah, sí, la rechazo. La palabra de Dios dice que para los sabios es locura. La locura de la predicación. Habla la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que cambia verdaderamente a las personas? Cuando escuchan la palabra de Dios, se produce verdaderamente el cambio. Bien, hablemos de hasta las 8:30, Julio, ¿verdad? Porque tú tienes que irte a las 9, ¿verdad? Sí. ¿Está bien o un poco antes? No, no, está bien, hasta las Ya, 8:30. perfecto. Ok. Entiéndeme que aquí en algunas vamos a ir muy rápido, pero en otras nos vamos a detener un poquito más porque Sí, me claro, interesa que tranquilo. tú me digas, Claro. ya te lo dije, ya, no me digas sí Sí. por decirme sí. Y estoy claro que no lo estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien. Que cuando tienes duda, y esa duda yo te la aclaro al tiro, no hay problema. Sí, no, me gusta así. Ok, vamos a hablar ahora de los medios de gracia. Y los medios de gracia son los sacramentos. Es la palabra a través del bautismo, es la palabra a través de la Santa Cena. ¿Ok? ¿Aceptas, Julio, que el bautismo es un sacramento instituido por Cristo? Sí. Perfecto. Y te voy a adelantar que todos los sacramentos tienen que tener tres cosas en común. La Iglesia Católica habla de los 7 sacramentos. Nosotros apenas tenemos 2, verdaderamente. Salieron globos, mira. Hago magia, 2 y salen globos. Ok. Eh, y estos 2 sacramentos tienen cosas en común. Primero, los sacramentos los instituyó Cristo mismo. ¿Ok? Fue Cristo el que instituyó el bautismo. Porque es cierto, había un bautismo que hacía Juan, pero Juan mismo dijo, va a venir uno que va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y ese fue el bautismo de Cristo. Él lo instituyó. Cuando él se bautizó, bajó la paloma desde el cielo y el Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Ok? En ese minuto quedó instaurado el bautismo. Y la noche antes de ser entregado, Cristo instituyó la Santa Cena. ¿Ok? Entonces los 2 sacramentos están instituidos por Cristo. ¿Qué otro? ¿Te acuerdas de alguna otra característica de los sacramentos, Pedro? Lo pongo en aprieto La a Pedro. palabra, la ¿Cómo? palabra, los dos están hechos con la palabra de Cristo. Ok. Y la palabra no. Tienen dos no cosas en común.
un elemento visible en el bautismo el agua, en la Santa Cena el pan y el vino, pero se conectan a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que produce el cambio. El agua, cuando se la vertimos a un bebé, le echamos 3 salpicones, no es que lo limpie de los pecados. Es el agua unida a la palabra de Dios que dice una cosa muy simple: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es. Y es la fe la que produce ese cambio. Y es el Espíritu Santo que entra en ese niño el que va a producir la fe en él. Y ya te lo dije, cuando tomamos la Santa Cena, vemos ahí pan y vino. Pero cuando decimos las palabras que Cristo dijo en la última cena, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, esta es mi sangre que por vosotros es derramada para perdón de los pecados. Haced esto todas las veces que bebiere o que comere en conmemoración de mí. Ahí, esa hostia y ese vino son también el cuerpo y la sangre de Cristo que nosotros vemos por fe. Cuando nosotros tomamos con fe esos elementos, no tomamos solamente pan, sino que tomamos el cuerpo de Cristo. No tomamos solamente vino, sino que tomamos la sangre de Cristo. Alguien que no tiene fe, ¿qué toma, Pedro? Pan y vino, ¿no? Pan y vino, claro, por supuesto. Alguien que no tenga fe va a tomar pan y vino, pero lo está haciendo para perdición, porque está rechazando el regalo que Cristo nos dio. Ese fue el regalo antes de morir, que nos instituyó la Santa Cena para que nosotros tuviéramos la seguridad de perdón de pecados. Es como un certificado que te da Cristo y te dice: con esto te perdono tus pecados, ¿ok? Pero ten fe. Él lo que quiere es que tengamos fe en eso, ¿ok? Okay. ¿Estamos claros, Julio? Sí. Ok. ¿Confiesas, Julio, que el bautismo obra el perdón de los pecados, libera la muerte y da salvación? Sí, confieso. Perfecto, porque es un sacramento, porque Cristo lo instituyó para eso, justamente. ¿Rechazas la idea de que el bautismo es meramente simbólico? Sí, claro. Uh-huh. Por supuesto que lo hacemos para tener compadres, lo hacemos para hacer la tremenda fiesta y tomar y divertirnos. Mucha gente lo ve así, lamentablemente, ¿ok? Pero el bautismo tiene una salvación espiritual que es fundamental. Por eso que hacemos clases también antes de que alguien tome el bautismo. ¿Aceptas que el bautismo de infantes es bíblico y además necesario? Sí. Sí, porque todos somos pecadores. Y mientras antes esa persona tenga el Espíritu Santo y tenga fe, mejor para él, ¿verdad? Esa es la idea. Vamos, mira, yo voy a detenerme un instante, les voy a contar una historia cortita. Estaba hablando con un amigo, tú lo conoces, Pedro Rubén Illanes, y el dueño de la Ninja. ¿Sí? Pedro, ¿lo conoces? Ya. Sí. Y es un tipo bien culto, pero le gusta ser un poquito fantoche. Y me estaba hablando de... Él sabe que yo soy pastor, entonces me empezó a hablar de filosofía, de cosas trascendentes, importantes, que él le gusta también estudiar y todo. Varios temas estábamos hablando. Y yo le dije: ¿sabes, Rubén? Te voy a decir una cosa. Todo lo que hacemos aquí es importante, pero el tema espiritual es muy importante. Es lo más importante porque nos permite creer en una trascendencia. Tú sabes que yo he tenido que tratar a muchas personas que están al borde de la muerte. No hay nada más triste ver a una persona que está al borde de la muerte con miedo, con temor, porque sabe que algo viene y no está preparado. Sabe que se puede perder, que puede perder su vida. En cambio, hay personas que mueren con tanta tranquilidad, que mueren confiando en Cristo como su Salvador y se van tranquilamente. Hay personas que están agonizando 2 días, 3 días, que se resisten a morir. Y para uno como pastor eso es terrible. Es terrible poder llegar a esas personas
y después decirle a la familia que no, no se preocupen, si él está descansando en la gloria de Dios, él está tranquilo por su fe, cuando tú lo viste morir absolutamente acongojado y absolutamente atemorizado. ¿Entienden eso? ¿Se dan cuenta que es terrible realmente el trabajo de un pastor muchas veces cuando cómo consuelas a la familia de alguien que no cree? En cambio, qué bonito es decir, como yo le digo siempre a la Aurea y a Matusalén cuando va a la iglesia, la mamá de ellos era creyente, iba a la iglesia tanto en Perú y cuando estaba aquí en Chile, no faltaba nunca y los traía de la jeta a la Aurea y al Matusalén. Y no es broma, ella decía cuando cabros chicos los hacía caminar no sé cuántos kilómetros y iban a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y la señora cantaba, una señora bajita, chiquitita, y cantaba con alegría y le gustaba decir versos. Era una señora que tenía una fe profunda. Qué hermoso es cuando uno puede decir de alguien, tu mamá te está esperando en vida eterna, porque ella creía en Cristo como su Salvador. Allá está contigo. Allá nos vamos a encontrar. Ella se fue primero y nosotros después. Llórala, porque tú obviamente perdiste algo. Llora tu pérdida. Pero gózate, porque la vas a encontrar y está mucho mejor. Ella está ahora en un cuerpo glorificado. Ella no está sufriendo. Ella te está esperando. ¿Se imaginan ese tesoro que tenemos en la palabra de Dios, que podemos decir eso? Y por otro lado, lo triste que es cuando las personas rechazan y mueren sin creer y sabemos dónde van. Así que Rubén me dijo, me mataste, weón. Me dejaste pensando, realmente es algo muy, muy profundo. Lo siento, pero es la verdad, hay que predicar. Algunos hay que darles con... Delante estaba hablando con Iván Victoriano. No se había casado. Yo le dije, pero hombre, y estuvo a punto, y varias cosas. Cásate, le dije yo. Yo te caso. Es muy bonito, es algo espiritualmente, le vas a dejar a tus hijos un regalo hermoso. Y tú mismo te vas a quedar con un regalo. Y te digo, se fue muy contento, ¿eh? Probablemente, si Dios lo permite, vamos a tener un matrimonio. Claro que antes te voy a hacer unas clasecitas, sí, para que entendáis lo que el sacramento que te voy a meter, si no es una cuestión tan simple, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que Cristo se entregó por su iglesia, así como nosotros nos tenemos que entregar por nuestra esposa. Así hay algunos hombres que quieren tener a la esposa así con un látigo como esclavas, pero de verdad el tema es diferente. La palabra de Dios dice que tenemos que cuidarlas, protegerlas y llevarlas por el camino de la fe. De eso se trata esto. ¿Entienden lo hermoso que es todo esto? A veces predicamos a una persona con evangelio y a otras le damos la ley para que sientan el temor y necesitan llegar al arrepentimiento. Ese es mi trabajo y lo disfruto, cabrito. Me gusta mi trabajo. No, pues Gracias a Dios. Me Bueno, gustó mucho me gustó mucho eso de la ley y el evangelio. Sí, no, sí. Yo te lo digo, entendiendo la ley y el evangelio es para ti un gozo, Julio, cuando uno está atemorizado porque uno se mandó una embarrada, pero Cristo murió por mí. ¿Qué me dice Cristo? ¿Tienes que hacer esto? No, Señor. La gracia, gracia sobre gracia. La semana pasada predicamos gracia sobre gracia. ¿Se acuerdan? No sé si lo viste, Julio. Gracia sobre gracia. ¿Ok? Entonces, no predicamos, no, es que cuando tú escuchas la palabra de Dios crees, pero si te mandáis una embarrada tenés que hacer algo para volver a tener gracia. No, Cristo murió y cargó todos nuestros pecados. Y nosotros tenemos que tener fe en que Él ya nos salvó. Gracia sobre gracia, no ley sobre ley. Ley y patar el poto es cuando te portáis mal y cuando no queréis creer. Ahí te damos con todo. Pero cuando no, te acariciamos con la gracia de Dios. ¿O no? Sí. Es así la cosa, pues, cabrito. Sí. No, Ok. yo vi el domingo, yo lo vi en la grabación. Ah, ya lo viste. Qué bueno, Julio, qué bueno. Me alegro mucho que sigas con la palabra de Dios, porque cada domingo para mí es una tremenda enseñanza, es una tremenda preocupación por enseñar la palabra de Dios
y entregar ley, entregar evangelio, entregar la palabra de Dios en su pureza. En todos los manuales que tenemos nosotros como pastores, se dice que lo más importante para nosotros, el trabajo más importante de un pastor, es su predicación de día domingo. El Verdaderamente. Sigamos. Historias que tengo por ahí. ¿Reconoces que el bautismo de Dios nos hace sus hijos por adopción? Sí, Perfecto, eso está claro, ¿verdad? ¿Crees que el bautismo es válido cuando se administra con agua en el nombre del Dios Trino, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? sí, porque están dos elementos, el agua y la palabra. Exacto, no importa que sea con un poquito de agua, que te metan en una piscina y te... Hay gente que piensa que eso es lo importante. Y que si queda un dedo afuera, la persona sigue siendo pecadora. Y no se dan cuenta que es la palabra de Dios lo más importante siempre. Y hay iglesias que se separan y que creen en eso, ¿ok? Que creen en que el bautismo, si no es en una piscina y no te meten ahí y te dicen, me estoy ahogando, ahora te sacan, ¿ok? Si no lo hacen así, creen que el bautismo está mal hecho. Y entonces la persona no es salva. Creen en lo mismo que los fariseos, en que ellos pueden cumplir la ley y ellos pueden poner ley sobre ley a la palabra de Dios y que el bautismo no es un medio de gracia. Entonces, si le ponemos ley al bautismo, si decimos, por ejemplo, que el niño tiene que ir con ropita blanca nueva, pues cabrito, que tiene que ir con una cintita, que tiene que ir con una coronita a las niñas y que tiene todo que hacer una tremenda fiesta, y que si le ponemos ley al bautismo, ¿es gracia? No. Claramente que no, ¿no es cierto? Entonces así, y así también cuando las personas dicen, no, esto no se puede hacer, el niño no puede tomar el bautismo, ¿cómo se le ocurre? Pero si el niño es un pecador, pues hombre, y necesitamos que sea salvo desde su más tierna infancia. No sabemos, queremos morir todos cuando ancianos, pero no sabemos en qué momento nos agarra la muerte. Y qué bonito que alguien muera siendo creyente, teniendo el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo del momento que recibimos el bautismo. Sigamos. ¿Aceptas que el bautismo une al creyente con la muerte y la resurrección de Cristo? Sí, Eso significa, ¿verdad? Es como si nos ahogamos con el agua y resucitamos como una nueva criatura en Cristo. Ese es el simbolismo real. ¿Rechazas el rebautismo como contrario a las Escrituras? Es decir, hay iglesias que creen que si tú no te bautizas en la iglesia de él nomás, no vale el bautismo. Si alguien viene a mí de la iglesia católica, lo bautizó un sacerdote, lo bautizó con la palabra de Dios, tenemos testigos de que le echó agua y le dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese bautismo es válido, ¿no es cierto? Por tanto, no necesitamos bautizarlo de nuevo, para nada. En cambio, si me dicen, no, es que fueron y el pastor lo agarró y lo puso delante del altar y dijo, Señor, te presento a este niño. No le dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y no le echó agua. Entonces, no es válido. Ahí tenemos que bautizarlo por primera vez, pero no lo rebautizamos cuando está bautizado correctamente. ¿Entiendes eso, Julio? sí, sí, Perfecto. ¿Entiendes que el bautismo permanece válido toda la vida, incluso si caemos en pecado? sí, Podemos perder la conversión, podemos volver a ser pecadores, pero el bautismo siempre está presente. La Biblia dice que siempre el Espíritu Santo está gritando con sonidos indecibles para que nosotros entonces sigamos manteniéndonos en la fe. Está orando el Padre con sonidos indecibles por nosotros para que nos mantengamos en la fe. Pero nosotros podemos rechazar a Dios, aun y cuando nos hayamos convertido. Pero el bautismo siempre está ahí para nosotros. ¿Ok? ¿Reconoces que diariamente debemos volver a nuestro bautismo en arrepentimiento y fe? sí, Y, por ejemplo, eso es lo bonito de asistir a un bautismo. De decir, oye, yo también hice eso. Y también
a mí, si fui bebé cuando me hicieron eso, me dijeron que abandonaba al demonio, a todas sus obras. En el fondo es un exorcismo el bautismo realmente, también porque abandona al diablo. Y aunque yo era pequeñito, alguien respondió por mí y dijo que sí. Entonces siento que ese bautismo, que aunque haya sido 60 años atrás, todavía está vivo en mi corazón y que quiero seguirme manteniendo como templo del Espíritu Santo. ¿Entienden la importancia del bautismo? Sí, Yo disfruto mucho cuando bautizo a niños o bautizo a personas, en general, adultos, los que sean, o que no se hayan bautizado nunca, porque uno se recuerda de todos los votos bautismales que hizo uno y se los recuerda a la congregación también. ¿Ok? Por eso es muy bonito el bautismo. Vamos a otro medio de gracia, la Santa Cena. ¿Ok? ¿Aceptas que la cena fue instituida por Cristo la noche de su traición? sí, Perfecto. ¿Confiesas la presencia real, verdadera y corporal de Cristo en, con y bajo el pan y el vino? sí. Perfecto. O sea, tomamos pan y vino, tomamos cuerpo y sangre. ¿Ok? Ahí está la presencia real de Cristo. El mismo Cristo que en cuerpo y alma, en cuerpo y espíritu, está sentado a la diestra del Padre, ese mismo Cristo está presente en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es ubicuo. ¿Entienden esa palabra, verdad? Ubicuo significa que está en todas partes. Que de otra manera dicho es omnipresente. Está en toda parte y en todo lugar. ¿Ok? Entonces también está en el momento que nosotros tomamos la Santa Cena. ¿Alguna pregunta, Pedro? ¿no? Está relacionando con la palabra vacuidad. No, vacuo es vacío. Sí, Esto es ubicuo. No tiene nada que ver una palabra con otra. sí, es muy larga también, y pico. Ubicuo con B larga, ¿sí? Y vacuo es con B corta. Sí. Se, se, Diferentes, opuestos. claro, se asemeja más a vaca, vacuo, Sí. como las vacunas que vienen de las vacas. Ok, rechazas la doctrina de la transubstanciación, consubstanciación y presencia meramente simbólica de Cristo. Es decir, hay algunos que dicen que ellos son capaces de convertir el cuerpo, el pan y el vino en cuerpo y sangre. No hay pan y vino ahora es cuerpo y sangre. La Iglesia Católica. ¿Ok? Otros dicen que está la presencia de Cristo, pero no en los elementos, sino que está siempre. Entonces eso es la consubstanciación. Y otros dicen que es un simbolismo. Los calvinistas toman la Santa Cena una vez al año porque es simbólico. Cristo es algo simbólico. Ahí no está ni el cuerpo ni la sangre, es solo para conmemorarlo. Entonces nosotros rechazamos esas tres cosas. Decimos presencia real. Cuando hablamos de el término teológico es presencia real. Y eso es antónimo, está en contra de la transubstanciación, de la consubstanciación y de la presencia simbólica. ¿Quedó claro? Sí, Si se les olvida, yo se los voy a estar recordando siempre. ¿Ok? Anótalo por ahí, Pedro. Presencia real por una parte y por otro lado, transubstanciación, consubstanciación y presencia simbólica. Todos esos tres a un lado y la presencia real de Cristo en otro. ¿Qué dijo Cristo? Esto es mi cuerpo. Cuando Lutero discutió con Calvino, Lutero que era muy vehemente, me siento muy parecido a él en eso, con un cuchillo, Lutero escribía en la mesa, rayó la mesa y le puso es. Calvino le decía, no, es simbólico, no, no, Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Cristo dijo, esto es mi sangre. Y si Dios dice que es, nosotros podemos decir que es simbólico, que es metafórico. No, No, no. es si Él nos dejó un sacramento para nuestra salvación. ¿Entienden la importancia, Julio? ¿Por qué Lutero rayó la mesa? Porque era importantísimo.
Entonces, siempre vienen los que son racionalistas. Pero ¿cómo? Dicen los calvinistas, Dios es infinito. ¿Cómo lo infinito puede estar en algo finito, en un poquito de vino y en una hostia? ¿Cómo lo infinito puede estar en lo finito? ¿Y qué es imposible para Dios, dime? ¿O no? ¿O no es así? Yes. Así es, pues. Ok. ¿Aceptas que todos los comulgantes, dignos e indignos, reciben el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo? La diferencia es que Sí, si lo reciben indignamente es para perdición. perdición. Si lo reciben verdaderamente por fe es para salvación. ¿Ok? Pero Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Y si Cristo dijo, esto es mi cuerpo, ¿qué es lo que estáis tomando? El cuerpo. ¿Y qué es lo que estáis bebiendo? La sangre. Cristo dijo. ¿Ok? No es simbólico. Importantes. Por eso nosotros no dejamos tomar a nadie la Santa Cena que no crea en Cristo como su Salvador. Me da lo mismo otras cosas, pero la persona tiene que creer en Cristo como su Salvador. ¿Ok? Eso es importante. Y de ahí vamos afinando cosas, doctrinas que pueden haber en un momento dado equivocadas para que la persona vaya creyendo en lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo importante, no lo que digo yo, no lo que creo yo, no lo que cree Pedro, lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Y vamos a darlo siempre con argumento, sólido. ¿Ok? Porque la palabra de Dios se aprende versículo con versículo. Si tú lees un versículo y no tienes base en otros versículos, no sirve de nada. Las doctrinas se hacen por lo menos con 3 versículos diferentes y entonces que se apoyen totalmente. Reconoces que la Santa Cena, reconoces que en la Santa Cena recibimos perdón de pecados y fortalecimiento de la fe. Sí. Para eso lo tomamos, ¿ok? Claramente, para fortalecer nuestra fe y para que se nos perdonen los pecados. ¿Entiendes que la Santa Cena es para el perdón y consuelo del cristiano penitente? Sí. Ok, ¿quién es el otro cristiano? El soberbio, pues cabrito. Yo estoy engañando a mi esposa y si total la comadre que estoy saliendo es tan rica que no voy a dejar de engañar a mi esposa. Total, Dios me perdona ese pecado. ¿Lo estoy haciendo bien así? Claramente no, ¿no es cierto? Si no me arrepiento. Ok, me equivoqué, la carne es débil, puede ser. Pero si no me arrepiento y no hago las cosas como corresponden, entonces obviamente no sirve de nada que tú tomes la Santa Cena o cualquier cosa que tú hagas. Porque en tu corazón sigues pecando. ¿Ok? Peor todavía. Estoy enojado. Estoy enojado. No puedo perdonar a este perico porque me hizo daño. No, no, mi corazón está duro con él. No, pero yo soy cristiano, yo no, sí, Cristo hizo las cosas bien, Cristo murió por nosotros, Cristo perdonó a todos, pero yo no voy a perdonar a este. ¿Te acuerdas la parábola de los siervos? Que los siervos debían tanto, uno debía 10 talentos, otro debía 5, otro debía uno, y viene el acreedor, el que era el mandamás, digamos, y les dice, a ver cabrito, ustedes me deben esto, ¿me lo pagan o les corto la cabeza? No, pero señor, pero es que chuta, pero es que aquí, pero es que allá. Bueno, ya, soy compasivo. No solamente les doy más plazo, les perdono la deuda, vayan. Y al tipo que le perdonaron 10 talentos, se encontró con un consiervo. Y el consiervo le debía nada, le habían perdonado a este perico 10 millones y a él le debían 10.000 pesos. Y lo metió a la cárcel y le dijo, no, pero ¿cómo no me vas a pagar los 10 lucas? Y todo. Y entonces los otros consiervos que estaban ahí escucharon el tema y fueron donde el señor y le dijeron, usted le perdonó 10 millones y este no perdonó 10 lucas. Lo llamó el señor y le dijo, ¿no le perdonaste al otro que te debía tampoco? A cortar la cabeza, miércoles. Así es la cosa. O sea, Dios nos perdona mucho,
Nos perdona todo, pero Él quiere también que no guardemos odio en nuestro corazón. Puede ser que no nos juntemos con gente que nos haga mal. Está bien. No queremos que nos sigan haciendo mal. No queremos que nos hagan daño. Si alguien nos hace daño, nos apartamos de esa persona. Pero no debemos guardarle rencor porque finalmente el rencor nos hace mal en nuestro corazón. Es malo para nosotros. ¿Entienden eso realmente? Y Sí. perdonamos siempre a la persona. Pero aquí hay una cosa importante. Cuando una persona que me hace mal no está arrepentido, ¿yo le debo dar el perdón público? O sea, ¿debo decir delante de todos que lo perdono? ¿Sí o no? Dejemos que Pedro responda esa pregunta. No, ¿Por qué? ¿por qué no está arrepentido? O sea, estoy haciendo lo mismo que Dios hizo en el jardín del Edén. Si Él no hubiera sacado a Adán y Eva del paraíso, hubieran comido del árbol de la vida y hubieran sido muertos eternamente. Si esta persona que nos hizo un daño no se arrepiente, y tenemos ley para que se arrepienta, y nosotros le decimos, te perdono, y el tipo va a ir por la vida diciendo, ya me perdonaron, nunca me arrepentí, este perico es tonto, yo soy vivo, nunca me arrepentí y este me perdonó. Realmente lo que estoy haciendo es causarle daño a esa persona, porque esa persona no se arrepintió. En cambio, tenemos que moverlo al arrepentimiento. ¿Entienden el punto? Entonces, Sí. una cosa es no guardar rencor en nuestros corazones, pero otra cosa es decir públicamente, no, yo perdono a todos los que me han hecho mal. No, cabrito, la cosa no es tan fácil. ¿Ok? Por eso Cristo nos dio el oficio de las llaves. Lo que ates, y ahora es justamente lo que viene, el próximo punto. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Dime, Pedro. 8:30. Sí, termino con, Por Julio. con dos o tres preguntas más. ¿Aceptas que quienes comulgan indignamente comen y beben juicio para sí mismos? Sí, Perfecto, lo que estábamos hablando, ¿no? Los que lo hacen indignamente es para perdición y por eso queremos enseñar antes que coman y beban. Pero si alguien, por ejemplo, está guardando rencor contra alguien y nos suelta ese rencor y toma la Santa Cena, ahí se está perjudicando él solamente. No Sí. entendió. Entonces, por eso que es importante que sigamos conectados a la palabra de Dios. ¿Reconoces que la comunión cerrada, la que hacemos nosotros de comulgar solamente con las personas que enseñamos, protege tanto al sacramento como a los comulgantes? sí, Esa es la razón, ¿verdad? ¿Rechazas comulgar con quienes niegan o difieren en la doctrina del sacramento? sí, O rechazo. sea, el que no cree lo mismo que nosotros no podemos, porque estaríamos comulgando con alguien que tiene doctrina falsa. Claramente no. ¿Aceptas que ambas especies, pan y vino, deben darse a todos los comulgantes? A todos los comulgantes. O sea, a todos los que van a recibir la comunión, todos los que están preparados para tomarla, digamos. Ah, Claro, o sea, a diferencia de la Iglesia Católica que solamente reparte hostias y el vino se lo toma el cura. Oye, si no es broma, hay muchos curas que son alcohólicos por eso. No es broma. Espérenme, usted, no, si no estoy hablando de más, es la verdad. Entonces, aquí estamos con nuestra clase del viernes 09 01 2026. Listo, cauritos. Tú me dices, Julio, la próxima semana y ahí hacemos ojalá dos clases o una clase más larga si tienes tiempo. Discúlpame que yo he estado con muchas cosas esta semana porque he estado con harto, Pedro sabe que he estado con mucho trabajo, sí, sí, no se preocupe, está bien. pero todo sea para gloria de Dios. Pero la próxima clase, ya, la próxima semana ya podemos No, y, terminar con todas estas preguntas de una vez ya. Ya no, y vamos, vamos a la me da, 89. sí, me da tiempo para repetirla. Sí, perfecto. Excelente. Te agradezco mucho, Julio, tu interés, sinceramente, que es lo que yo quiero. No, Me siento gozoso de corazón de que y tengas interés y que te guste aprender estas cosas y que me digas, valoro aprender de ley, evangelio, valoro lo que se dice, porque eso es lo importante.
Sí, estaba viendo, no, porque me gusta tener conocimiento. Mira, mira. Estoy viendo una serie que se llama Jesús. ¿Ya? No yo vi lo elegido, pero estoy viendo esta serie que se llama Jesús. Y en el capítulo 136, ¿Ya? Jesús, el que personifica a Jesús, él estaba dando una enseñanza. Y uno de los apóstoles saltó y explicó que él se sentía gozoso porque les enseñaba la ley, pero también le enseñaba el evangelio. Y Pero por entonces, supuesto. entonces yo lo grabé, yo lo grabé y lo voy a pasar en el grupo, pues, porque no, sí es muy importante, ¿verdad, Pedro? Tiene Sí, claro este concepto, esta doctrina de ley y evangelio, de verdad que es extraordinario. Entonces a mi grupo, a mi familia, lo grabé, se lo voy a mostrar a ustedes, esa escena, y también para explicarlo en el grupo de WhatsApp que yo tengo con mi familia, que somos creyentes. Y busca, y busca en la Biblia ese versículo para que lo vean que está bien. Sí, 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 Porque ese yo Julio, lo tengo. cuidado, por ejemplo, yo terminé de ver Chosen también, pero hay muchas cosas en las series que también son teatralización. Hay que Sí, entender sí, eso, que es una película. sí. No, bueno, yo vi The Chosen, pero estoy viendo ahorita Jesús, una que tiene 180 capítulos, Ya, ya. que es ¿Y, de producción brasileña. y en qué? Ah, ya, 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 ya. ¿Y en Ay, qué y está? ¿Eso está en una plataforma? sí, hay una página en internet que se llama, a ver, porque mi hija, la Francesca, la Mándamela, creyente, Julio, mándamela después, pues por favor, cuando puedas. No te ah, preocupes ahora, que no quiero que te atrases. Pero mándamela después por WhatsApp si eres tan sí, se amable. la paso, ¿no? Dale, Sí, pues. tranquilo. Entonces, Tu bueno, hija Francesca te la dio. sí, Ya, ya qué la, bien, qué ya bien. la busqué. Bueno, Bueno, terminemos. No quiero que te atrases, Julio, por favor. Que después me culpes a mí por llegar tarde al trabajo de ninguna manera. Terminemos en una oración. Amado dígala Señor, usted. te Amado damos Señor. gracias por tu ley y por tu Gracias por evangelio, tu ley. por toda tu palabra que es santa, en la cual creemos y confiamos, que nos damos cuenta que nos hace bien, que primero nos muestra nuestro pecado como el reflejo en un espejo, nos damos cuenta que somos pecadores, que llegados al arrepentimiento recibimos de ti el Evangelio que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos lleva a vida eterna. Esa obra maravillosa, expiatoria que tú hiciste por nosotros, enseñándonos lo que decía el Padre, lo que el Padre quería para que nosotros cumpliéramos. Y aún como nosotros no lo pudimos cumplir, tú lo cumpliste por nosotros y con tu sangre limpiaste todos nuestros pecados. Ese es el precioso evangelio que tenemos solo por gracia, solo por el amor del Padre y por la misericordia del Hijo para nuestra salvación. Lo creemos, lo confiamos y estamos aprendiendo constantemente de Él a través de tu palabra y lo reforzamos constantemente para que una vez acabada la carrera guardemos la fe y recibamos del juez justo la corona de justicia, corona que va a ser a vida eterna. Te damos gracias y en Cristo oramos porque en Él creemos y confiamos. Amén. 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 Muchas gracias, Pedro, por estar Gracias, con mi pastor. nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también a ti, Julio, y me alegro que te deje contento y gozoso esta clase. Sí. Bendiciones. Amén. Dios lo Que bendiga a Bendiciones. tenga, Pedro, a usted, pastor. gracias, que tengas un buen momento de trabajo y nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la mañana o 5:30 aquí. Pedro, Dale, chao, pues. chao, nos vemos. Chao. Chao, Gracias. chao, gracias.